Aleluya, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer una lectura bíblica en esta preciosa noche que estamos meditando, estudiando y atesorando, guardando esta palabra con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo y toda nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco en San Mateo 23. Pero para leer esta lectura bíblica vamos a ver un poco quiénes eran los fariseos, quiénes eran los escribas, ¿verdad? Y qué función ellos desempeñaban en el tiempo de Jesús. Qué era lo que ellos hacían, a qué se dedicaban, en qué estaban involucrados, cuál era la función que ellos tenían en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y por qué Jesús hace la acusación a los escribas y fariseos, tal como lo dice Mateo capítulo 23, ¿verdad? Porque esto sí pasó, Jesús los acusó, pero Jesús era con base que él hacía las acusaciones, ¿verdad? No como hoy en día, ¿verdad? La gente juzga por las apariencias. Hoy en día, en los tiempos que estamos, hay predicadores, hay maestros, entre comillas, que juzgan por la apariencia a la gente, ¿verdad? Jesús no juzgaba por la apariencia, por eso Jesús les decía: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Justo juicio. Jesús era justo, era recto, misericordioso. En él no había mentira. Él es la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros, para analizar esta lectura bíblica, vamos a empezar. ¿Quiénes eran los fariseos? Para empezar, los fariseos y escribas dice que estaban profundamente involucrados, oiga bien, en la política. Eran políticos, estaban profundamente metidos en los asuntos políticos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, ¿verdad? También eran religiosos, eran muy religiosos. Dice que tenían influencia en las leyes, tanto civiles, que, ¿verdad? En el tiempo del Imperio Romano, ¿verdad? Dice que Jesús comparó a los escribas y fariseos muchas veces con sepulcros blanqueados. Pero ¿por qué Jesús hizo esa comparación? ¿Verdad? Porque muchas veces hay gente que para ellos aventar acusaciones o a veces cuando tienen algo en contra de alguna persona o sienten algo en contra de alguna persona, empiezan ellos a hacer comparaciones y a lanzar acusaciones, juzgando con un juicio muchas veces que no es justo. Por eso Jesús decía: juzgad con justo juicio, no juzguéis según la apariencia. Muchas veces hay iglesias que juzgan a la gente por la forma en la que la gente se viste, por la forma en la que la gente, hermanos, se viste. Muchas veces juzgan a las personas, o a veces juzgan a las personas por su forma de ser, ¿verdad? Cada persona tiene diferente carácter, cada persona es de diferente manera, pero no por eso nosotros vamos a juzgar, como dice la Biblia, con un juicio muchas veces que no es justo, ¿verdad? O lanzar simplemente acusaciones en contra de aquellas personas por hermanos, por sentimientos o cosas que muchas veces hay gente que sienten, ¿verdad? Entonces Jesús hizo acusaciones basándose en un justo juicio, porque él era justo y era recto, ¿verdad? Entonces, los fariseos, dicen, eran un movimiento influyente de la clase media que gozaba de que gozaban de muchos privilegios, ¿verdad? Estaban involucrados en la política, en las leyes religiosas, en la ley de Moisés y las tradiciones, ¿verdad? Querían mucho en las tradiciones. Los escribas dice que eran los académicos, por así decirlo, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos que hay muchos grupos religiosos, hoy mucha gente, aún gentes políticos, en estos tiempos dicen que muchas veces ellos afirman y dicen que son cristianos, entre comillas, ¿verdad? Pero de cristianos no tienen nada. ¿Por qué? Porque no hay justicia, no hay rectitud, no hay misericordia en ellos, hermanos. Entonces, nosotros vemos, entonces los escribas, dice, eran supuestamente los académicos, los intérpretes y expertos en la ley de Moisés, ¿verdad? La gran mayoría de los escribas pertenecían al grupo de los fariseos, ¿verdad?
dice que en el Senedrín, dice, ambos grupos tenían gran influencia y poder, tanto religioso, político. Dice, mire, al formar parte de era una institución que funcionaban como el máximo tribunal supremo y consejo de gobierno del pueblo judío. Bueno, ya les di una corta descripción quiénes eran, ¿verdad? Tanto los escribas como fariseos, para que miremos por qué Jesús hizo estas acusaciones. Ya les dije, involucrados directamente en la política, eran religiosos, creían mucho en las tradiciones. Entonces vamos a leer Mateo 23, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Oiga bien a dónde se sentaban, en la cátedra. Así que todo, oiga bien, todo lo que os digan, guárdenlo, guardadlo, dice el Señor, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Y aquí está el error, aquí está el problema de estos grupos religiosos, ¿verdad? Mire, no hagas conforme, porque dicen y no hacen. Aquí está el problema. El problema es que muchas veces yo oigo muchos predicadores, muchos maestros. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente que afirman que dicen ser cristianos, ¿y qué es lo que pasa? Con sus acciones y actitudes y con su comportamiento, ¿verdad?, de andar haciendo el pecado y hacer lo malo, dicen lo contrario. O a veces, muchas veces no son justos, no son misericordiosos, hermanos, no tienen amor por el huérfano, hermanos, por los extranjeros. Y así hay mucha gente que dicen que son cristianos, muchas veces son religiosos nada más, tienen una religiosidad porque no siguen el ejemplo de Jesús, a como Jesús anduvo, ¿verdad? El 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Oiga bien, ellos, claro, le ponían cargas pesadas a la gente, ¿verdad? Les ponían todo el peso pero ellos eran de los que le decían a la gente que tenían que guardar la ley de Moisés, pero ellos, ¿qué pasaba? No la guardaban, no la cumplían, y ahí está el problema. El 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y aquí está el problema también, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, que los llamen maestros. Ellos se creían que eran eso, ¿verdad? Tanto los fariseos, los escribas, todos ellos, ¿verdad? Entonces dice, en la antigua cultura judía, vamos a ver, sigue Jesús aquí, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar esto. Dice, sigue Jesús. Entonces el 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Claro, ¿verdad? Porque hay mucha gente ¿qué pasa con mucha gente? A veces las ponen de líderes, directoras, líderes, lo que sea, pero no son ejemplo. No siguen el ejemplo, no son ejemplo. Hermanos, no saben lo que es servir al Señor de corazón, y ahí está el problema también, ¿verdad? Entonces, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, aquí empieza el Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Quiénes personas hipócritas, verdad? Como los actores, ¿verdad?, de Hollywood. Mucha gente que actúan, que pretenden ser cristianos, pero no son nada. No son nada. Entonces, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Y por qué Jesús decía esto? Porque muchas veces ellos imponían cargas, imponían, hermanos, tradiciones, costumbres,
pero se les olvidaba el amor, la misericordia, la compasión, ¿verdad? Como Jesús anduvo. Entonces, dice el Señor, ay de vosotros, escriba ahí, porque guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo, que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, dice el Señor, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Oiga bien, y Jesús dice, y dejáis lo más importante de la ley, lo que les mencionaba, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Ellos cumplían en una cosa, pero incumplían en otra. Y muchos religiosos, políticos así están en estos tiempos. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, dice el Señor, está lleno de robo y de injusticia. Y así hay. Hermanos, en estos tiempos yo veo muchas gentes que están involucrados en la política y así están, llenos de robos, de injusticias, son bien injustos. Entonces, fariseo ciego, limpia, dice, primero dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Aquí quiero explicarles por qué dijo Jesús esto, ¿verdad? Porque ellos ponían una fachada, ¿verdad? Tanto los escribas como los fariseos, ¿verdad? En la antigua cultura judía, dice, las tumbas solían pintarse de blanco, blanqueadas, para que fuesen visibles. Esto evitaba que la gente las tocara, dice, oiga bien, accidentalmente y quedara impura, ceremonialmente, ¿verdad? De las festividades religiosas, dice. Lucían limpias, brillantes e imponentes. Dice, la realidad, lo interno, dice, Jesús utiliza esta imagen para hacer un fuerte contraste con la vida de los líderes religiosos de la época en la que estaban en el Imperio Romano, tanto fariseos como escribas. Oiga bien, de forma ostentosa y mostrar una moralidad intachable frente a la gente. Sin embargo, en el fondo sus corazones estaban muertos espiritualmente, llenos de orgullo, codicia, falsedad, hermanos, de todo ello, ¿verdad? Entonces, así nosotros vemos hoy en día. Mucha gente, hermanos, que dicen ser hermanos cristianos, cristianas y andan involucrados en todo, así como como los fariseos, ¿verdad? Y los escribas en asuntos políticos, metidos en aquello, pero se les olvida lo que Jesús, por eso Jesús les hacía. Vosotros sois semejantes a sepulcros blanqueados, les decía en esa época Jesús. Así también vosotros, dice, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Pero para esto, hermanos, Jesús, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero ¿por qué Jesús, hermanos, hacía estas acusaciones? Jesús hacía acusaciones, hermanos, verdaderas, con base, con fundamento contra toda aquella gente en aquel entonces.
contra tanto con los fariseos, los escribas, hermanos, contra toda aquella, hermanos, falsedad que tenían, ¿verdad? Entonces, Jesús, vemos cómo, hermanos, advertía sobre el grave peligro de la hipocresía, ¿verdad? Entonces, y vemos de que aquella gente presentaba una fachada, pero Jesús, hermanos, a esto voy yo, que Jesús, hermanos, Él sabía, hermanos, Él sabía cómo hacer esas acusaciones, ¿verdad? Porque aquí dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos. Él no lanzaba acusaciones por lanzar acusaciones, hermanos, así como hace mucha gente hoy en día, que hay mucha gente que juzgan, hermanos, según la apariencia, según cómo se viste la gente, según cómo anda la gente. Y Jesús no era así. Jesús a esos grupos religiosos, políticos, los acusó, hermanos, porque eran hipócritas, hermanos, porque ellos hablaban de la ley y hablaban de aplicar la ley, y que la ley, pero ellos no la cumplían. Por eso Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su comportamiento porque ellos dicen, mas no hacen. Dicen, mas no hacen. Entonces nosotros vemos aquí en Mateo 23 lo que Jesús dice, por tanto yo os envío profetas y sabios y escribas, y a unos de ellos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, ¿verdad? Entonces Jesús aquí les dice, ¿verdad? Y nosotros sabemos todo lo que le hicieron a los apóstoles, ¿verdad? Los crucificaron, los mataron, de todo les hicieron, hermanos, y Jesús, ¿verdad? Ya les había dicho a los apóstoles, esto y esto les va a pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces así hay, ¿ya? Así hay quienes, muchas gentes a veces ejercen un rol, ¿verdad? Religioso, un rol político, pero hermanos, nada más, son gente religiosas nada más, sectas muchas veces, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en este entonces. Yo conozco a veces muchos aún partidos políticos que supuestamente ellos dicen que son cristianos, ¿verdad? Entre comillas. Pero hermanos, son bien injustos, sin misericordia, sin amor al prójimo. Y allí está el error. Allí está el error en esa gente. Pretender de ser algo que no son, ¿verdad? Cuando Jesús, hermanos, créame, cuando Jesús andaba en esos tiempos, hermano, él anduvo, hermanos, sí, él fue sin pecado. Él fue sin pecado, lleno de amor y misericordia, compasión por toda aquella gente. Algo que no practicaban, hermanos, tanto escribas como fariseos en ese entonces, ¿verdad? El Señor me les bendiga. El Señor me les bendiga, ¿verdad? Entonces, el Señor me bendiga, ¿verdad? Y vemos también de que los fariseos y los escribas dice que veían la ocupación romana también como un castigo, ¿verdad? En ese entonces, porque también el imperio romano, sabemos que estaba el imperio romano en ese entonces, y pues ellos también, ¿verdad?, ejercían mucha influencia, tanto religiosamente como políticamente, sobre las autoridades también romanas en ese entonces, ¿verdad? Y nosotros vemos que también ellos fueron los que ejercieron mucha influencia, ¿verdad? Mucha influencia tanto en el pueblo en ese entonces cuando crucificaron a Jesús, ¿verdad? Entonces el Señor me les bendiga, seguimos adelante, bendiciones.